¿Qué es y cómo funcionan los algoritmos? Los algoritmos están prácticamente en todas partes. Son los que deciden la sugerencia en las plataformas como Netflix, Spotify, los artículos que ves en redes sociales o las personas a las que te podría interesar conocer. Incluso es probable que gracias a uno hayas llegado a este maravilloso vídeo. Pero ¿sabes realmente qué son los algoritmos y cómo funcionan? Si es así, no te pierdas el vídeo completo, que empezamos ahora mismo. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo me alegro de veros de nuevo por aquí? Como siempre, soy Sergio Gómez y os quiero dar la bienvenida un día más al canal de Infocomputer, vuestra tienda favorita de ordenador recondicionado, PC gaming, componentes, etcétera, 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 etcétera. Por cierto, os recuerdo que nos podéis seguir tanto en TikTok como en Instagram, así que os dejo los enlaces por aquí debajo. Echadle un vistazo. Ah, y otra cosa, amigo, suscríbete al canal. Y dicho esto, empezamos con el lío. ¿Aún no sabes qué es un algoritmo de búsqueda en internet o no entiendes cómo funcionan algunos de ellos? Si tienes un negocio online o un sitio web, intuirás que conocer el funcionamiento de los buscadores como el de Google ayudará a crear contenido mejor adaptado a lo que ellos consideran como merecedor de estar posicionado entre los primeros resultados y por ende tener más visitas o pues vender más en tu tienda. Las redes sociales, los motores de búsqueda, en fin, hoy en día todo parece funcionar en base a unos algoritmos, lo que provoca la desconfianza de muchos usuarios que no terminan de entender demasiado bien cómo funcionan estos, ni tampoco las inteligencias artificiales o en Machine Learning. Los algoritmos también han estado en el centro de la polémica por acciones que han desplegado redes sociales, ya sea como Facebook o Instagram. Mientras que la primera fue acusada de promover e incitar la ira entre sus usuarios, a la segunda se le culpó de estimular el daño entre sus adolescentes. Pero primero, ¿qué es un algoritmo? Bien, pues un algoritmo es un conjunto ordenado y sistemático de reglas y operaciones lógicas que nos permite realizar un cálculo para encontrar la solución a un tipo concreto de problema. Hasta ahí todo claro. Parece sencillo, ¿no? El origen de los algoritmos. Un algoritmo puede contribuir a ejecutar acciones o procesos que den respuesta a ciertas necesidades o decisiones. En la actualidad se relaciona la palabra con el mundo de la informática, específicamente con la programación, dando origen a los conocidos algoritmos informáticos. Aún así, es importante saber que los algoritmos no deben confundirse con los lenguajes de programación, pues un mismo algoritmo puede representarse en distintos lenguajes de programación. Algoritmos en tu día a día. Cuando observas detenidamente tus acciones cotidianas, encontrarás que algunas de ellas pueden ayudarte a entender los conceptos básicos de programación. Por ejemplo, si alguna vez seguiste al pie de la letra una receta de cocina y luego preparaste 2 veces ese mismo plato, ya has utilizado lo que es el principio de un algoritmo. Por si acaso no conocías este término ahora mismo. Todos usamos algoritmos para resolver nuestros problemas cotidianos. Por ejemplo, cuando recibes una instrucción de tu jefe, defines un orden de los elementos necesarios para ejecutar y cumplir con esa tarea. Así como cuando sigues al pie de la letra las instrucciones para montar el mueble IKEA que te acabas de comprar. Vamos a ver ahora los tipos de algoritmos. En informática, dependiendo de sus atributos, los algoritmos pueden clasificarse de 4 maneras diferentes. Primero, algoritmo computacional. Es un algoritmo cuya resolución depende del cálculo, siendo desarrollado por una calculadora u ordenador sin problemas. Luego está el algoritmo no computacional. Este tipo de algoritmo no necesita ningún ordenador para resolverse, lo que permite que alguna persona pueda resolverlos. Luego tenemos el cualitativo. En la resolución de este tipo de algoritmos no intervienen cálculos numéricos, sino secuencias lógicas o formales. Y por último, los cuantitativos. Este tipo de algoritmos necesita de cálculos matemáticos para dar con una resolución. El objetivo de los algoritmos, las inteligencias artificiales y del Machine Learning es imitar, por así decir, todos los procesos de decisión del cerebro humano. Es decir, el algoritmo realiza todo el proceso de búsqueda imitando la forma en lo que le haría un ser humano, en pocos segundos, y muestra al usuario el resultado. Este proceso sería muy largo si lo realizara una persona, pero los algoritmos desarrollados artificialmente pueden hacerlo en pocos segundos, o sea, que son bastante más listos que nosotros. O sea que cuando vamos a buscar algo en Google, lo que queremos es una respuesta lo más exacta y filtrada, no millones de páginas que no tienen nada que ver con lo que andamos buscando. Y el algoritmo es la herramienta perfecta para acotar esa búsqueda a la mínima expresión, ya que es un programa informático que busca pistas para enseñarte lo que estás buscando exactamente. Al mismo tiempo, estos son también fórmulas que identifican tus preguntas y las convierten en una lista de potenciales respuestas. Para lograrlo, los algoritmos de búsqueda de Google se basan en señales
o factores. Esos factores hacen que sea posible casi adivinar lo que realmente estás buscando en internet para ofrecerte una lista de posibles respuestas, ordenadas de mayor a menor según su relevancia. A nivel básico, el funcionamiento del algoritmo sería algo parecido a: si haces A, obtienes B, si en su lugar haces C, obtienes D. Es decir, a partir de una pregunta tomarás diferentes decisiones en base a tu propia respuesta. Por ejemplo, al buscar ordenadores baratos, Google tomará una serie de decisiones automáticas antes de darte una respuesta. Estas decisiones se toman en base a toda la información que tienes sobre ti, como puede ser la geolocalización o tu propio historial de búsqueda. Al final, en base a toda esa info, es posible que te muestre dónde venden ordenadores baratos o que te mande directamente a la web que Google cree que tiene los mejores ordenadores baratos de todo el sistema. Que en este caso, como ya sabéis, somos nosotros, Infocomputer. Entonces, ¿podemos saber cómo funciona el algoritmo de búsqueda de Google? Pues, error. Ese puede ser uno de los secretos mejor guardados del mundo, si no, posiblemente el que más. Ya que si lo supiésemos tendríamos un poder de la hostia, a modo del guante de Thanos. Y por motivos obvios no podemos descifrarlo por completo, pero sí que podemos saber algunos aspectos básicos y que gracias a ellos podemos deducir los requisitos mínimos que ese algoritmo viene teniendo en cuenta. Como hemos adelantado antes, el algoritmo de búsqueda de Google es un sistema complejo que permite a Google clasificar, buscar y volver las páginas más relevantes para una determinada consulta de búsqueda. Y son muchos los factores que entran en juego, y estos en particular son los que el señor Google enumera como más importantes. Primero, significado de la consulta. Para obtener resultados relevantes, Google debe comprender qué es exactamente lo que busca el usuario y cuál es su intención de búsqueda. Debe comprender y evaluar varias cosas, entre ellos el significado de las palabras. ¿Qué significan exactamente las palabras utilizadas en lenguaje natural? ¿Qué quiere decir el usuario al utilizar la consulta en particular? Definición, revisión, compra, búsqueda de un sitio web específico. ¿La consulta es urgente y requiere de nueva información o no? A veces es bastante sencillo. Si alguien utiliza la consulta de la búsqueda, comprar un nuevo iPhone, es bastante claro en todos los aspectos: significado, intención y necesidad de frescura. Pero a veces, especialmente con resultados más generales, es difícil entender qué quiso decir exactamente el usuario. En estos casos, Google muestra lo que considera los mejores resultados, pero ofrece opciones adicionales que ayuden a especificar los resultados de la búsqueda. Segundo, relevancia de las páginas. En segundo lugar, el motor de búsqueda tiene que encontrar qué páginas son relevantes para la consulta de la búsqueda. En otras palabras, encontrar las páginas que respondan a la consulta de búsqueda del usuario de la mejor manera posible. Y lo hace rastreando e indexando regularmente todos los sitios web de internet y analizando su contenido. El papel clave lo juegan las palabras clave. Si la consulta de búsqueda y la frase relacionada con la consulta de búsqueda aparecen en la página, existe una posibilidad muy alta de que la página sea relevante para el usuario. Tercero, calidad del contenido. Es probable que haya millones de páginas para cada consulta de búsqueda, por lo que Google debe priorizar las que ofrecen contenido de calidad y demostrar sobre todo pericia, autoridad e integridad. Uno de los elementos clave es el algoritmo PageRank, que tiene en cuenta la cantidad y calidad de enlaces que apuntan a una página. El algoritmo PageRank es uno de los muchos algoritmos que forman parte del sistema de clasificación de Google. Es un valor numérico asignado a cada página para ayudar a priorizar los resultados de la búsqueda. Se basa sobre todo en la suposición de que es probable que las páginas más importantes reciban más vínculos de retroceso de otros sitios web autorizados. Luego, hay tres factores principales que influyen en el PageRank de una página: la cantidad de backlinks, la calidad de una página de enlace y el número de enlaces de la página de enlace. En resumen, cuanto más backlinks de páginas de calidad obtengas, mayor será la posibilidad de que Google lo considere una página de alta calidad. Además, Google utiliza una serie de algoritmos de spam que detectan páginas de baja calidad que intenta clasificar utilizando técnicas de Black Hat, SEO y spam. Cuarta cosa: usabilidad de las páginas. Ahora que Google cubrió la relevancia y la calidad del contenido, debe asegurarse de que el sitio web tenga una buena usabilidad y facilidad de uso. Eso incluye aspectos técnicos como la capacidad de respuesta de la página, el aspecto correcto en todos los navegadores y una velocidad de la página y seguridad del sitio web. Estos pueden ser factores que no son tan importantes, pero se tienen en cuenta cuando los otros factores, como puede ser la relevancia y la calidad, están más o menos igual.
Y luego, ¿en qué afecta este algoritmo de búsqueda a los creadores de contenido? Esto lógicamente lo vuelve más maleable al alinearnos con el uso natural de la lengua, adaptada a conversaciones reales y no a palabras clave puras y duras de los especialistas de SEO que atribuyen a sus páginas web. En el año 2014 se lanza Google Pigeon con el objetivo de dar prioridad a los resultados cercanos de búsqueda, algo muy beneficioso para negocios y emprendedores locales y por ende también para el usuario, al que le muestra cosas más cercanas y que pueden serle de más ayuda. Ya en 2015 Google suelta un nuevo update que da prioridad a sitios web que muestren mejor los dispositivos móviles, o sea, responsive, sin afectar a los resultados de búsqueda desde el ordenador. A su vez, Google insistía en que las web deberían ser móvil friendly, sobre todo viendo un poco que cada vez más había muchas búsquedas en los móviles y no tantas en los ordenadores. Luego, en 2018, una actualización del algoritmo de núcleo amplio que afectó en gran medida a las llamadas IMIL, Your Money, Your Life, especialmente contenido relacionado con la salud. Ya en 2019 sacó BERT, que es otro algoritmo de aprendizaje automático que se centró en una mejor comprensión del contexto de la consulta de una búsqueda y se basa en el modelo de procesamiento del lenguaje natural llamado BERT. Cada actualización del algoritmo de núcleo amplio generalmente conduce a una amplia variedad de especulaciones y discusiones en foros y grupos de redes sociales de SEO. Desde 2020, Google tiende a evitar el nombramiento de las grandes actualizaciones de algoritmos por parte de la comunidad SEO al anunciar sus nombres con anticipación. Vale, vamos a ver ahora qué es también el Machine Learning y cómo afecta a nuestras búsquedas. Debido a que los problemas son tan variados como personas hay en el mundo, la mayoría de las veces resulta complicado detallar un proceso de decisión en un algoritmo. Es ahí donde entran los algoritmos de aprendizaje automático, que buscan dar respuesta no solo en función de una pregunta o una entrada, sino también a partir de tus decisiones anteriores. Gracias al Machine Learning, cada acción que el usuario realiza en Google, cada búsqueda, cada clic en un resultado, cada página añadida a los marcadores, cada reseña, permite al motor aprender un poco más y afinar un poquito mejor en sus futuras recomendaciones. Es decir, el Machine Learning permite al algoritmo aprender de tus preferencias y tenerlas en cuenta en tu siguiente búsqueda. Su nombre lo indica, la máquina que aprende. Es por ese motivo que Facebook sabe qué mostrarte o qué no, y el orden en que aparecen las publicaciones en tu feed, o la manera en la que Netflix te sugiere determinados títulos en función de lo que ya hayas visto. Facebook, por ejemplo, ha trabajado en esta herramienta durante muchos años y la actualiza constantemente. Por ejemplo, si un usuario ve muchos vídeos de mi vida con 300 kilos, como me pasa a mí, el algoritmo comprende que le gustan esas temáticas y en el futuro le mostrará anuncios de productos dietéticos, rollos para adelgazar y cosas así. Así que al tiempo que recomendará páginas y grupos con esa misma temática. Sin embargo, para muchos el problema de las redes sociales es que nadie sabe exactamente cuál es el proceso que hay detrás, es decir, cómo deciden qué mostrarte. Por su parte, TikTok reveló en el año 2020 cómo funciona su algoritmo, mientras que Instagram hizo lo propio en 2021. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer en esta materia. Mientras tanto, la próxima vez que revises tu feed, quizá sea una buena ocasión para tomar conciencia de lo que está operando, que es un algoritmo que tú mismo estás alimentando con tus propios datos. Así que nada más, queridos amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olviden suscribirse al canal aquí debajo y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier historia, aquí debajo como siempre estaremos encantados de echaros una mano. Nos vemos más pronto que tarde, muchas gracias, hasta luego.